Bueno, estamos encantados de conversar hoy con Laura Ceballos Flores, compositora, cantante y profesora. Laura, muchísimas gracias por acceder a conversar con nosotros hoy. A De verdad ustedes. que estamos muy, muy contentos. Laura, ya estamos en tu casa, estamos en Bogotá, estamos en tu ciudad, así que felices de la vida. Tenemos el árbol de Navidad porque la Navidad no se ha acabado. Estamos muy cerquita ya de la fiesta de la purificación, de la presentación. Entonces, felices de tenerte. Cuéntanos un poquito, pues, quién eres, cómo llegas, cómo empieza tu vocación musical. Estudiaste música en la universidad y también sabemos que hiciste un máster en la Universidad de Southampton, un Ujú. máster en música. Pues Sí. cuéntanos quién eres, cómo empieza, cómo llegas a tu vocación musical. Bueno, yo nací aquí en Bogotá. Mis papás son médicos los dos. Mi papá y mi mamá son médicos, pero en la familia de mi papá siempre han sido muy musicales. Mi abuelita alcanzó a empezar piano en el Conservatorio de la ciudad de Cali, aquí en Colombia, y luego se casó y siempre le inculcó mucho la música a mi papá y a mis tíos. A mi mamá, por otro lado, también siempre le había gustado la música. Tal vez no se tomaba con tanta seriedad en su familia, pero los dos tienen buen oído y los dos son personas muy dadas a las artes, muy sensibles, sobre todo mi papá. Entonces, yo soy la mayor de tres hermanas, somos tres niñas y las tres estudiamos algún arte. Yo estudié música, mi hermana, la que me sigue, estudió artes plásticas y mi hermana menor estudió artes escénicas, pero las tres hacemos música. Y de hecho, mis hermanas hacen música con bastante seriedad, es muy bonito. Ellas son cantautoras. Qué bonito. El caso es que creces en una familia musical y en un Exacto. ambiente artístico, en un ambiente musical. Sí. ¿Cuándo descubres que lo tuyo es la música para dedicarte a ella el resto de tu vida? O sea, cuando te das cuenta de eso y dices, ah, por esto voy. Sí, como alrededor de los 14 años, mi hermana y yo les pedimos a nuestros papás que nos metieran en clases formales. Yo entré a estudiar canto y más tarde piano y mi hermana entró a estudiar guitarra. Y a los 14 años yo le dije a mi mamá, mami, yo voy a ser músico. Qué bonito. Me acuerdo, ella siempre cuenta que le preocupó bastante, pero como yo era buena estudiante en el colegio y con los años, que yo no cambiaba de opinión de los 14 a los 17, como que se fue haciendo a la idea y ellos me pagaron la carrera de música. Qué bonito. Entonces decides estudiar música, Sí. terminas tus estudios y cómo llegas entonces a la música sacra. Bueno, a ver, yo te comento. Nosotros llegamos el año pasado de Europa, de vivir 20 años en Europa, y cuando llegamos aquí al IBP, el IBP todo, pues divino, la liturgia, los padres, la comunidad, todo precioso, pero sinceramente lo que más nos impresionó fue el coro. El coro en el IBP es increíble y la primera misa dominical a la que nosotros asistimos, pues yo me quedé tan impresionada, yo decía, ¿dónde está el director? ¿Dónde está el director? Que yo lo quiero felicitar porque el coro tiene unos estándares al mismo nivel de cualquier coro europeo, de los Muchas mejores. No, gracias. es la verdad. Ojalá. Y yo creo que tú tienes mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora en el IBP. Tú cantas aquí y bueno, no eres la directora de coro, pero estás ahí de mano derecha, estás coordinando muchas cosas. Cuéntanos, ¿cómo llegas al IBP? ¿Cómo llegas a la música sacra? Sí, claro. Bueno, es interesante porque mi mamá, gracias a Dios, siempre ha sido muy practicante de nuestra religión católica y ella desde niñas nos tenía en un grupo apostólico juvenil. Pero, y mi hermana y yo con la guitarra, como les comenté que mi hermana toca la guitarra, cantábamos las misas, pero pues con la música, pues que se suele cantar en las parroquias. La no gordo, ¿no? La La no música de las sorda. misas no gordo. Sí, exactamente. Y es que es curioso porque muchas veces el sacerdote nos decía, hagan animación. Y mi hermana y yo no tenemos la personalidad, ninguna de las dos somos así guapachosas. Entonces sufríamos tanto. Bueno, ese era para mí el referente de la música de misa y cuando yo me metí a estudiar composición en la universidad, o sea, lo último en lo que yo estaba pensando era en eso. Yo quería como hacer música, no sé, para cine, para televisión.
tal vez mis propias canciones, pero que nada que ver con la fe, porque en ese momento en la universidad, que a todo el mundo le pasa que sale a la universidad y se pone tibio o frío o Claro. se va Es que vivimos en con un la fe. mundo Sí, durísimo, ¿no? exactamente. En esa época, pues yo no tenía nada que ver. Lo cierto es que me decepcioné mucho del programa de composición porque era demasiado hacia el lado transgresivo del arte, como hagamos cosas horribles, O sea que no había un balance exacto, no había un en el balance. currículum, ¿no? Si era mucho de lo mismo, mucho de lo feo. Mucho de lo feo, sí. Por ejemplo, a mí me hizo mucha falta de armonía en la carrera de composición que hice. Luego yo misma, viendo la música sacra, la he refrescado y estudiado y creo que, o sea, la carrera no me dio eso. Pero bueno, entonces cuando conocí a mi esposo, en ese momento cuando lo conocí y nos hicimos amigos, él me llevó a un coro de música sacra porque en la Catedral Primada de Bogotá, porque en la catedral todavía se mantienen ciertos estándares en la música. Eso es interesante. Sigue siendo misa no sordo, pero por ejemplo allá el órgano es reglamentario y siempre han tenido varios coros polifónicos de muy alto nivel. Por ejemplo, la Escuela Cantorum de la Catedral, impecable. Es para niños y niñas, voces blancas solamente que llaman. O sea, como voces que suenan de mujer, como las de mujer. Claro. Y había un coro polifónico en ese momento. Tengo entendido que hoy en día también hay uno. Algunas veces han hecho coros de seminaristas. En ese momento entré yo al coro polifónico de la catedral y era otro repertorio completamente diferente al que yo conocía. No era el repertorio de la parroquia de mi barrio ni el repertorio que mi hermano y yo cantábamos ¿Qué con significó guitarra. para ti ver aquello en ese momento? O No, escuchar pues, aquello, ¿no? Porque, no fue increíble. Yo fui como, wow, increíble. porque claro, tu experiencia es desde el punto de vista técnico, de experto, ¿no? Exactamente. O sea, es un oído experto escuchando, pues, una cosa que era un poco desconocida. Sí, pues para mí era música clásica. Como, wow, hacen la misa con música clásica. Que esa no era la línea por la que me había llevado la carrera, porque sí, no. Entonces sí, música del barroco, del periodo barroco, del periodo clásico, pero, y también canciones en español, pero armonizadas a cuatro voces. Por ejemplo, sí, muchas canciones que normalmente uno escucha por ahí, pero armonizadas a cuatro voces por el director. Y de hecho, como el director me vio la facilidad, me empezó a enseñar bastante, me incluía en las audiciones, em, Y empezaste a aprender me cosas empezó a dar nuevas, ¿no? material, sí, ¿Y por ejemplo, él me pasó un material de órgano y yo lo empecé a estudiar y ahí repasé muchísimo armonía. qué fue para ti descubrir aquello ya en el plano técnico No, pues lo primero es que uno dice, o artístico, ¿no? Más que sí, técnico, artístico. artístico, sí. Lo primero es que uno dice, uy, esta música sí conecta mucho más con el espacio, como esta música sí combina con la catedral primada, definitivamente. Ayuda mucho más a recogerse, pero también es más difícil, O sea que mucho más empieza a difícil. tener todo coherencia, ¿no? Te empieza como Exactamente. un rompecabezas a calzar en su sitio y empieza todo a tener un orden. Exactamente, empieza todo a tener un orden porque todo es ordenado a la liturgia y eso es muy interesante porque todo ya, bueno, eso lo vine a ver después. Digamos que al principio fue como, wow, hay una forma mucho más bella, así implique mucho más estudio de hacer la misa. Luego, mi esposo viajó a Europa y tuvo la oportunidad de ir varias semanas a la misa tradicional. Y cuando él volvió, nos pusimos a buscar dónde podíamos venir a misa tradicional y encontramos el instituto. Y no veníamos todo el tiempo porque íbamos a misa en la catedral de vez en cuando a cantarla, porque no todos los domingos se cantaba ya la misa por el coro. Se turnaban los músicos y los coros. Eh, y bueno, así duramos un tiempo, cantamos con algunos amigos, empezamos a explorar la polifonía del Renacimiento, Wow. porque esa es la música favorita de mi esposo, porque mi esposo ya tenía, en esa época novia, ¿no? Él ya tenía mucha más idea de todo esto que todos nosotros y él nos mostró la polifonía del Renacimiento, Wow. que es como el momento en el que la polifonía sacra, como el momento dorado de la polifonía Claro, el sacra, momento cumbre. cumbre, exacto. Entonces estuvimos en eso y luego llegó la pandemia y todo se cerró y todo se acabó, la catedral no más. De hecho, en esa época el director del coro en el que estábamos, la Capella Cathedralis, era alemán
lo devolvieron a Alemania, entonces nos quedamos sin coro y sin misa. Entonces entonces a mi esposo, su hermano que venía aquí al instituto antes, le había regalado un misal de la misa tradicional, de domingos y fiestas. Entonces en la pandemia lo que hicimos fue que las misas las leíamos del misal juntos, en vez de poner la misa en televisión, que eso nunca nos sonó, nunca Claro, no pudimos con eso, leíamos el misal y ahí yo me empecé a dar cuenta de que los cantos están preestablecidos y eso es algo que no había vivido en la misa Novus claro. nunca, porque así fuera música clásica, bonita, sacra, siempre era pensando qué cantar, qué vamos a cantar, qué vamos a ¿Cómo cantar. animar? Sí, Sí, exacto. ¿Qué vamos a hacer de entrada? ¿Qué vamos a hacer? sí. Ahí uno más o menos tratando de guiarse del tiempo litúrgico y la lectura del día, Mm. pero no, resulta que hay un introito, hay un gradual, hay un aleluya ya para el día, ya preestablecidos por la iglesia. En el misal está solo el texto, pero en el Liber Usualis, que es el libro que se usa para cantar la misa, pues que se usaba, ahí están los Bueno, que cantos. se usa. Se usa, sí, lo que pasa es que ese no lo reeditan y en cambio sí han sacado otros cantorales de canto gregoriano, como el Vale. gradual y eso. Pero sí, ese es el que usamos aquí. Claro, claro. No, Sí, aquí en un exacto, montón sí, sí. de capillas y parroquias más alrededor del mundo. Sí, de hecho, no sé, creo que en Estados Unidos lo reeditan. Alguien debería reeditarlo porque Claro, es difícil de conseguir ahora y están de segunda mano en malas condiciones. claro. No, no, yo te aseguro, Laura, que esto se estará reeditando, es cuestión de conseguirlo y lo conseguiremos, claro que sí. Exacto. Entonces, para mí, ese fue realmente el mayor choque. Como, como así. Nos hemos estado matando la cabeza por algo que ya está hecho y tan a la perfección. Entonces, resulta que las personas que están en el coro ahora, incluida la directora, ellas eran estudiantes mías de música, ellas eran estudiantes mías de canto. Esas niñas son Son increíbles. increíbles, sin O sea, desde duda. adolescentes, en la misa tridentina, super pilas, aprendieron a leer tetragrama sobre la práctica, impresionante. Entonces ellas nos dijeron a mi esposo y a mí, ¿por qué no vienen al coro del instituto? Ya que en el instituto sigue abierto y ustedes ya no tienen coro. Y fue como, es cierto. Entonces nos invitaron y para octubre de 2020, nosotros en contra de todas las, ¿cómo es que Las medidas de las medidas de seguridad y de seguridad? salud y de protección. Exactamente, viniendo aquí a ensayar, Bueno, y sobrevivieron. sobrevivimos, no nos dio COVID. Están todos perfectos, con perfecta salud, ¿no? Gozan todos Sí, de buena bueno, salud. no, sí nos dio COVID, pero es nada mortal. ¿No? Vale. Pero sí, exactamente. Entonces, empezar a cantar la misa en vez de leerla y en vez de venir esporádicamente, porque yo sé que hay personas que necesitan tener mucho el control de la misa, como necesitan ir viendo qué es lo que están haciendo. Cuando yo venía esporádicamente aquí, a mí, yo soy de esas personas que no me importa entender, yo solo estaba ahí como agarrando de lo que podía agarrar. Pero no es que me molestara tener el control ni nada, como contemplando Claro, también. claro. Quizás esa es una actitud más humilde, ¿no? Sí, Más exacto. sencilla, más de niño. Exacto, sí. Es como De debería niño. venir uno a misa, ¿no? Como Sí. aquí estoy, Señor, soy chiquito, bueno, tú dirás. Sí, y eso es muy bonito que lo digas así como niño, porque yo siento que fui creciendo, ¿no? Como dice San Pablo, que cuando era niño comía como niña y hablaba como Sí, niño. Y ya luego fue madurando mi entendimiento de la misa. Entonces al principio yo solo estaba ahí a partir de cantarla, a partir de hacerla en la pandemia y luego a partir de cantarla empiezo a entender como la profundidad tan tremenda y la riqueza. Y la misa tridentina se vuelve mi catequesis también. qué bonito, esto es increíble lo que Sí, dices. porque claro, bueno, yo de verdad, cero feminista, yo nunca he tenido problema en creerle a mi esposo todo lo que me dice. Si él dice que las cosas son así, Es que bien. Si él dice que las la misa mujeres es tridentina, tenemos como esa, digamos, tendencia instintiva, ¿no? A dejarnos sí, proteger, a dejarnos exacto. cuidar. Bueno, no hemos venido aquí a hablar de feminismo, pero es que realmente para ser feminista tienes que ir en contra de tu propia naturaleza, o sea, tienes que romper con tu instinto de sentirte protegida y querida por alguien más fuerte que tú. O Exacto. sea, que lo que dices se corresponde Sí, ¿no? perfectamente con tu naturaleza femenina. Exactamente.
Entonces, cuando él decía la misa tridentina es la misa, yo le decía, claro que Vamos, sí, qué bien, seguro que sí, qué bueno. pero fue ya desde el ejercicio de cantar la misa que ya me empezó a hablar a mí, particularmente a mí, Laura Ceballos, solita, que yo que me empecé a sentir catequizada, como wow, empecé a entender yo misma muchas verdades de la fe, solo con estar aquí en la misa tradicional, obviamente los sermones de los padres, pero como entender la escritura, como, no sé, como meditar en las profecías, cosas así, Claro, claro. meditar en los salmos, porque el propio, que son el introito, el gradual, el aleluya, el ofertorio y la comunión, son sacados de salmos. Eso no es un poema muy lindo que un sacerdote se inventó o que un laico se inventó como en la misa novos, sino es sacado de los salmos. Entonces uno empieza a meditar las cosas. ¿Por qué hoy? ¿Por qué este salmo con esta lectura? Entonces fue Claro, impresionante. impresionante. Estoy Sí, encantada, Laura. Me ha encantado cómo describes que en la sencillez de la humildad y en cierta forma en la obediencia, ¿no? A tu marido, en la pequeñez, te has dejado llevar un poco por tu cabeza, que es tu marido, y el Dios se ha servido de esa disponibilidad que tú has mostrado para hacerte crecer, no solamente como profesional, como músico, sino en la fe, ¿no? En la iglesia, en su corazón. Y ahora sirves una comunidad que está creciendo, vigorosísima, preciosa y de la que se beneficia muchísimo tu aporte, tu muchas talento, gracias. tu calidez. Te damos muchísimas gracias, estamos encantados. Dios te Sí, pague tu generosidad y esperamos verte pronto en Venezuela. claro, pues solo quisiera añadir una cosa, ya que hablas todo, que no he hablado casi de como profesional, y es que esta música sí requiere estudio. Claro, no, naturalmente. Eso es algo muy Muy importante. importante. Y por eso es que me he ofrecido a darles clases a los fieles aquí en el instituto. Em, a, a mí mi esposo me ayudó a entender un poco el tetragrama, luego yo entré a una escuela gregoriana también que funciona aquí en Bogotá, pero que no canta en la liturgia, sino es una cosa aparte. Y he podido ir entendiendo y estudiando y he asistido a cursos también, algunos talleres internacionales por Zoom. Esto No no sale es solo, fácil, no sale no solo. es Esto hay fácil. que ponerle Hay que cariño, ponerle cariño, un hay que poquito de ponerle tiempo y dedicación. tiempo, disciplina, Bueno, como todo lo bueno en la vida, como Laura, todo lo bueno. las cosas Exactamente. buenas no salen solas. Hay que esforzarse, hay que buscarlas, hay que trabajarlas y así es como se logran las grandes obras de arte de todas las artes. Exactamente, sí, y eso es lo que quisiera que le quedara al público de ustedes. Sí, necesario, es Eh, necesario. sí, Absolutamente lo tenemos muy presente. Pues permite a Dios que te tengamos pronto en Venezuela, ay, justamente claro, eso para eso, sería ¿no? Para hermoso. que puedas compartir y quizás entrenar a algún grupo de fieles que podamos invitar. Excelente. Muchísimas gracias, Laura. Ay, con mucho Todo lo cariño, mejor. muchas gracias a ustedes. Gracias. Y Dios bendiga este apostolado.